Bueno, hay dos temas que de las intervenciones de los invitados han quedado para discusión. La primera es el flujo de la documentación para la aprobación de protocolos, ¿no? En una edición anterior habíamos tocado un tema como este, indicando que básicamente comienza por parte del contratista, ¿no? El contratista elabora su protocolo y lo pone a evaluación de parte del Comité de Seguridad o Ingeniero de Seguridad. Eso es lo que dice tácitamente la norma, ¿no? ¿Para qué? Para su aprobación en 48 horas, es lo que dice. De allí eh, se registra en el MINSA, en el SICOVID, bueno, y no dice más, o sea, ahí hay un vacío. Entonces, alrededor de esto giremos, por favor, la conversación en esta secuencia, por favor. Ingeniero Francisco, por favor. Antes de esto, yo quisiera expresar, no estoy del todo en acuerdo con las opiniones anteriores si las pasamos al tiempo, ¿no? A ver, veamos, hagamos un ensayo. Si el 30 de junio se levantan la cuarentena, entonces la norma tal como está escrita y en el decreto legislativo 1486 ratificado en la directiva 05, quiere decir que el contratista tendría un periodo entre el 1 de julio y el 15 de julio para presentar su solicitud de ampliación excepcional de plazo. Ojo, no estamos hablando todavía de los mayores costos, ¿no? Porque para eso hay un segundo plazo. Y tiene segundos 15 días del mismo mes de julio la entidad para pronunciarse sobre qué, para pronunciarse sobre el plazo. Entonces, una cosa es dar cumplimiento a la norma tal como está escrita y otra cosa es la emisión de la resolución que no podría contradecir a la opinión o a la evaluación que emita el área de infraestructura. Ingeniero, parece que hay un problema de conectividad. Ingeniera Nelly Castañeda, le cedo el uso de la palabra al respecto. Ya. Bueno, estamos hablando básicamente del documento que sustentaría esta ampliación de plazo. Efectivamente, está normado, ¿no?, los procedimientos de la presentación de los plazos. Sin embargo, la interrogante es de que era la duda, ¿no?, realmente cuál es el documento que aprueba. Efectivamente, tiene que salir un acto resolutivo. Posterior a ello, ya se ve de las modificaciones presupuestales que va a generar estas ampliaciones o la necesidad de intervenir pues en mayores acciones por concepto del COVID-19, es decir, respecto a lo que es bioseguridad, fundamentalmente, que eso tiene que sustentarse y que va a generar mayores costos. También es cierto que van a generar mayores costos, porque si nosotros no estamos preparados para atender ello, justamente por eso el marco normativo nos permite hacer las modificaciones presupuestales, porque solamente se puede aprobar la ejecución de estas partidas no previstas siempre y cuando cuente con presupuesto. Eso es un procedimiento normal, corriente, administrativamente, ¿no? Sin embargo, lo que aquí no está tan claro, y lo decía el ingeniero Francisco, ¿no?, y usted también, ingeniero Manuel, es respecto a la ruta, digamos, que debemos de seguir en lo que es la aprobación de los protocolos. No está bien claro, de repente hasta muy largos, de repente, que va a impedir pues el cumplimiento, el cumplimiento de los ejecutores, y eso puede motivar pues a una intervención inclusive de una observación de Contraloría. En ese sentido, yo creo que podríamos ahí revisar más la documentación y ver cuál es la ruta que se debe seguir para poder aprobar estos protocolos de cada proyecto, de cada obra, a efectos pues de que se cumpla con toda la normatividad de bioseguridad que lo está implementando el MINSA. Yo estaba viendo algunos protocolos y realmente a veces son protocolos bastante largos
que a veces nosotros mismos nos estaríamos poniendo barreras muy altas de cumplir y que de repente no es copiar, yo digo, un protocolo, puede haber ejemplos, qué sé yo, modelos, todo, pero esos protocolos nosotros tenemos que trasladar a la propia obra. Por ahí es que la importancia del trabajo de un residente y de su supervisor o inspector. Es muy importante esta labor de un análisis pormenorizado para poder proponer sus protocolos de reinicio de obra. Es cierto, estamos dentro de un tiempo que prácticamente falta todo este mes, estamos con el tiempo necesario para poder hacer todos estos protocolos y reitero que tiene que ser pues para cada obra, para cada proyecto, desarrollar estos protocolos y de repente, ingeniero Manuel, quizás un poquito ahondar en esta ruta que exige pues esta aprobación, esta contingencia que debemos de cumplir los dispositivos del MINSA, ¿no? En lo que es bioseguridad. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Nelly. Ingeniero Eric, sus comentarios, por favor. De igual manera, como le decía, todo lo ya anteriormente vertido es parte de, digamos, del proceso administrativo para la aprobación, pues, de un adicional. Igual, suscribo lo mismo que dice la ingeniera Nelly, me ratifico, sobre el protocolo, o sea, el flujo, o sea, hacer la hoja de ruta, ¿no sé, en otras palabras, de los documentos que nosotros tenemos que tramitar y cuál va a ser el procedimiento, o sea, cuál es la duda que de repente es la duda que está rondando en función tanto a los contratistas como a las unidades ejecutoras, porque nadie tiene todavía marcado, porque tampoco creo que nadie ha aprobado este procedimiento, entonces están cada uno improvisando o implementando, ¿no es cierto?, a la medida de la realidad que va apareciendo. Pues, ¿eh? Entonces, creo que un poco podríamos debatir sobre eso para de repente cada uno poder contribuir algo más. Ingeniero César Guerra, algo que nos pueda dar luces respecto a este tema que estamos ahorita en función al cual estamos girando. Hay que tener en cuenta de que el hecho de solicitar la ampliación de plazo de antemano ya involucra el manejo de costos, entonces no podemos separar el trámite de ampliaciones de plazo sin tomar en cuenta los sobrecostos que generen. Entonces, me parece que ahí, como lo manifiestan, el procedimiento tal vez no esté tan bien establecido, pero sí va a tener que hacerse trabajos paralelos, o sea, presentar documentación, porque para hacer una aprobación, digamos, de la ampliación de plazo que solicite, de antemano que el hecho de que hay una aprobación con acto resolutivo, ¿qué va a implicar? Que este plazo va a sugerir mayor tiempo en mano de obra, digamos, ¿no? Entonces, más plazos, si un rendimiento antes pedía 10 días para la ejecución de una partida, ahora, por decir, sugiero, pues sean 15. Entonces, esos 5 días significan mayores gastos generales, mayores gastos de personal de costo directo también. Claro, en insumos materiales tal vez no haya, eso solo en la parte ejecutiva. Entonces, el hecho de esa ampliación de plazo que hablamos involucra costos, por lo tanto, no podríamos diferenciarlos, tendrían que ir de la mano, más bien tratar de superponer las actividades, porque de antemano cuando se empiece a ejecutar o a tramitar el primer procedimiento, el especialista dirá, el responsable, digamos, de la entidad va a decir, ¿y cuánto va a costar para poder dar su opinión? ¿No? Porque no va a decir, sí, se aprueba la ampliación de plazo y sale el acto resolutivo. Va a solicitar al contratista y le va a decir, dime, o al responsable, en este caso residente supervisor, ¿cuánto significa ese costo? Desde ahí ya vamos empezando, es uno. Ahora, a eso adicional, la implementación del plan COVID que van a poner respecto a todos los protocolos, insumos y todo lo que vaya generando. Entonces, todo eso va a ir implicando y él ya va a tener ya inclusive ahí estimado y va a hacer la consulta. Ahí viene ya la toma de decisiones, seguramente se acumulará en la entidad las solicitudes que vayan viniendo y de ahí ellos conjuntamente con el órgano ejecutivo o de la unidad ejecutora, todos los funcionarios tomarán la decisión de desistir, digamos, de algunas obras
y recién opinar si se va a poder cubrir o no los requerimientos. Entonces, fíjese que hay varias actividades que están amarradas, están concatenadas, y eso es lo que tendría que tomarse en cuenta. Y como manifestaba el ingeniero Francisco, cuando uno va a hacer superposición de pasos, se van a ir alargando tal vez más, y no va a ser el tiempo que se está preveyendo, ¿no? Que como de repente, yo al menos entiendo, algunos piensan, termina el 30 y iniciamos los trabajos el 1. Me parece que no va a ser así, porque hay que primero tomar los pasos del trámite, como dice, de ampliaciones de plazo. Eso va a implicar costos de evolución para que presenten su análisis de costos unitarios por modificación presupuestal en costo directo, adicionando a eso tal vez los costos post-COVID y la implementación de estos, ¿no? Entonces, eso va a retrasar más, me parece, los trabajos. Esa parte de ese camino es el que habría que definir, tenerlo ya bien claro, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Perfecto, ingeniero. Yo propongo lo siguiente, ¿no? Tenemos varias normas a la mano. Tenemos la Resolución Ministerial 239, tenemos la Resolución Ministerial 089 también de vivienda, tenemos el Decreto Legislativo 1426. Entonces, si agarramos estos 3 documentos y empezamos a analizarlos, yo tengo el siguiente criterio. Primero, se tiene que priorizar el proyecto. Y para eso podemos utilizar la Resolución Ministerial 089. Ahí voy a procurarlo compartir para que todos lo podamos apreciar. Ya, compartir. No sé si lo ven. ¿Se aprecia el documento? Sí. Ya. Esta es la Resolución Ministerial 089 de vivienda, ¿no? Y nos dice, ¿no? Los requisitos para poder priorizar un proyecto está ubicación, licencia de habilitación, póliza CAR, plan reanudación, plan para la vigilancia y prevención de control COVID, ¿no? Este documento que estoy mostrando acá, ¿no? Es el documento del cual estamos hablando, ¿no? Ese es el documento que va a presentar como un requisito más el contratista para poder ser priorizado su proyecto. Es más, en los documentos que presentan para esta priorización, habla de una declaración jurada de que tiene este documento. Entonces, es un documento que parte del contratista y lo aprueba el contratista, porque después el mismo contratista va a ser evaluado en la ejecución de ese protocolo por las entidades correspondientes, SUNAFIL, el MINSA, ¿no es cierto? Entonces, por allí partimos con la primera premisa de cómo es que, según mi criterio, ¿no es cierto?, allí aparece inicialmente el protocolo. Hay una segunda parte que también quiero que vean. Esta es la 1426. ¿Ya? Este numeral que estoy mencionando acá, ¿no? Va reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado. Y nos habla del procedimiento, ¿no? 15 días después de culminación de la movilización social en el marco del estado de emergencia nacional, o su inicio se encuentre dispuesto por autoridad competente, o sea, que la entidad indique, ¿no? Muy bien, yo priorizo este conjunto de proyectos, entre los cuales está el proyecto que me interesa, ¿no? Entonces, presentará lo siguiente, dice, ¿no? Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, nuevo cronograma, programa de ejecución CPM, calendario de avance actualizado, nuevo calendario de adquisición de materiales, y acá, este es muy importante, el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. En mi entender, actualizado significa sumándole los protocolos que previamente ha aprobado el Comité de Seguridad o el ingeniero de seguridad, y que va a ser fruto después, va a ser materia de revisión posterior por las entidades correspondientes. Bueno, a este análisis que he hecho
conforme lo dicen las dos normas que he mencionado. ¿Cuáles son sus comentarios, por favor? Ingeniera Nelly Castañeda. Bueno, el marco normativo, como estamos haciendo, basándonos en lo que existe, ¿no? Como punto de partida, por ejemplo, esto de vivienda, efectivamente se está considerando pues varios aspectos para proponer el reinicio de obra. Y el reinicio de obra sí está claro y preciso que dice es después de la inmovilización social, no sé, después de la emergencia nacional. Sin embargo, también habla de que también tendrá que ser autorizado por la autoridad competente, ¿no? Entonces, definitivamente se enmarca en este reinicio de la obra después de la emergencia y que debe ser autorizado por la autoridad competente. Efectivamente, ahí nos ponen pues unos requisitos, ¿no? Que se deben cumplir, la cuantificación de la ampliación de plazo, que debe estar basada en la ruta crítica. A esto yo quisiera un poquito de repente ejemplarizar, ¿no? Por ejemplo, si la obra al 15 de marzo, en el cual inicia la emergencia sanitaria nacional, ahí el INVIRTEP exige el registro del porcentaje de avance físico a esa fecha. Y justamente para proponer el análisis del nuevo plazo contractual, el nuevo plazo de ejecución de obra, quiero decir, porque también hay muchas personas que están presentes y que también tenemos en el paquete obras por admiración directa. Este plazo tiene que estar, pues, básicamente orientado a ese saldo de obra. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, digamos, ahí de repente puede haber una situación de querer confundir o amarrar, por ejemplo, hay la emergencia sanitaria y de repente tengo necesidad de incorporar otras partidas que no estaban previstos en el inicio y lo quiero como que, como se dice, camuflar como que es a consecuencia del COVID-19. Eso hay que tener mucho cuidado porque la modificación que se tenga que hacer tiene que ser el saldo de obra que quedó al 15 de marzo y que eso se encuentra registrado. Por tanto, el ejecutor y el supervisor tienen que hacer esta propuesta de la ampliación de plazo, precisamente de ese saldo de obra. Y para poner un dato, por ejemplo, si la obra quedó al 60%, mi saldo de obra es de 40%, y con esta nueva propuesta de reinicio de obra, este 40% pues se va a tener que convertir en 50 o 60%, porque usted lo ha explicado, el análisis de costos unitarios tengo que modificar. Tengo que modificar el análisis de costos unitarios, sea en mano de obra, sea en materiales, o sea en equipos, en lo que respecta al metrado de saldo de obra, al metrado de saldo de obra. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Inclusive, al incorporar, digamos, estas nuevas partidas de bioseguridad, tiene que sumarse, usted bien lo ha dicho, tiene que sumarse, actualizarse de aquel plan de seguridad de salud para los trabajadores, ¿no? Vale decir, toda obra siempre tiene un plan de bioseguridad al inicio, ¿no? Pero en este sentido, ya con el COVID-19, este plan de seguridad pues cambia, se modifica, mayores van a ser las exigencias y esto pues va a generar un mayor presupuesto, un requerimiento de mayor presupuesto. En términos generales, yo justamente este marco normativo, un poquito que estaba analizando hoy día, hay que plasmar pues en esos criterios de lo que es el análisis, porque esto va a conllevar a evaluaciones y sobre todo intervenciones de la Contraloría y hay que tener un buen sustento de lo que vamos a generar esa ampliación de plazo y de lo que eso también va a generar ampliaciones presupuestales. Tener mucho cuidado en lo que realmente, cuál ha sido el impacto del COVID-19 desde el momento de la paralización de nuestras obras, ¿no? Bueno, como un primer para poder seguir comentando, ¿no? Gracias. Ok, ingeniera Nelly. Ingeniero Eric, por favor, su intervención. Bueno, para manifestarle, creo que hay una presión de parte de Construcción Civil y el gremio obrero de reiniciar las obras, dado que, bueno, la economía pues en el Perú
y en Apurímac no son pues muy favorables, ¿no es cierto? Esta paralización de los 90 días, o ya estamos llegando a los 90 días, ha hecho de que ya existe una presión social para que puedan reiniciar las obras, y los alcaldes y también el gobierno regional están tratando de implementar ya el reinicio de los proyectos. Como dicen, es una decisión de ellos, pero hay algo dentro de lo que es la implementación de los protocolos de bioseguridad. Es que las autoridades son responsables si que existiese un contagio masivo, y ellos tienen que brindar también la contingencia de las atenciones de salud que correspondan a esta incidencia que podría producirse. Pero si sabemos bien, por decir aquí en Apurímac, solamente existen 2 hospitales referenciales, en Abancay y en Andahuaylas, y todos los distritos solamente tienen centros de salud donde actualmente no están funcionando, dado que la emergencia, por motivos de la emergencia, solamente se ha priorizado la atención pues, de los casos COVID o los casos de extrema urgencia. Entonces, si vemos, casi el 70% del presupuesto está atomizado en las municipalidades distritales. Ellos quieren comenzar, pero no tienen la logística ni tampoco los centros de salud han tomado la contingencia de poder de repente garantizar una atención por lo menos primaria a esta condición. También vemos ya actualmente acá en Apurímac, casi ya el 70% de distritos ya está totalmente contaminado pues con el COVID, porque son las últimas estadísticas. Somos los que tenemos menos casos, pero tenemos casos dispersos prácticamente en casi todos los distritos. Pero, ¿qué va a suceder? Empezamos nosotros ya por presión social a comenzar a aperturar los proyectos. No tenemos la contingencia necesaria como para poder garantizar la salud. Nos piden a nosotros, en caso de las obras de contrata, un seguro a todo riesgo. Quizás puedan implementarlo las empresas, pero ese costo también va a ser alto, dado de que el normal aporte previsional que ellos hacen es hacia salud para el aspecto digamos, de atención. Pero ¿en qué tiempo atiende salud, digamos, al obrero que entra a trabajar? En 90 días, al tercer mes recién es donde puede hacerse la atención. Entonces, va a traer como consecuencia, de repente, un desembalse de carácter social y de salubridad, ¿no es cierto? Porque de presentarse un caso puntual en determinado lugar, va a generar de repente ya un poco digamos, un problema no solamente de carácter de salud, sino también de carácter legal para las autoridades, porque ellos son los que van a garantizar, porque, como dice la norma, o terminado la inmovilización social o por autorización, digamos, de sean gobernadores o alcaldes, de acuerdo al ámbito geográfico. Entonces, ese va a ser un poco el problema que se va a empezar a generar. Entonces, esa sería mi participación. Ok. Ingeniero César, adelante, por favor. Bien, bueno, como dicen las 2 normas que has mostrado, ingeniero Manuel, en sí, como se está manifestando, va a ser decisión del titular de PEGO la autorización. En lo que, bueno, todos los cronogramas ya habíamos verificado van a generar presupuestos adicionales, pero sí va a haber una dificultad, yo estoy viendo en el plan de seguridad y salud para trabajadores actualizado, puesto que ahí, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, se requiere enfermeras, se requiere médicos, y sabemos de que al menos se tiene escasez de médicos, ¿no? Personal médico. Entonces, ahí va a haber una dificultad para las obras, al menos de distritos alejados. Como manifestaba el ingeniero anteriormente, dice, ¿quiénes van a hacer las atenciones, digamos, desde atenciones primarias hasta de repente atenciones en casos ya particularizados de COVID avanzado, ¿no? Entonces, ahí va a haber una dificultad por la falta de médicos que tal vez no estamos preveyendo, ¿no? Pienso de que en esos sitios simplemente va a ser una revisión superficial y el trabajador que esté infectado tendrá que ser trasladado hasta los centros de atención que en cada región. Por ejemplo, acá en Puno solo tenemos 2 hospitales, que son Juliaca y Puno, pero tenemos distancias de 500, 400, 300, 250 kilómetros, donde hay obras que se están ejecutando, y desde ahí van a tener que ser derivados a esos hospitales, ¿no? Porque los otros son solo primarios. Entonces, esa es una dificultad que se va a tener de repente en el inicio por la falta de personal médico, como manifiesto, y
al menos yo estoy entendiendo de que de primera prioridad en la entidad tendrá que definirse ya justamente acá en la parte de los programas con los calendarios, ahí tendrá que tenerse ya todos los presupuestos, porque ahí ya se indica de que va a ir con presupuestos dentro de esos planes, de los planes que están yendo. El plan tiene que ir presupuestado, va a tener un monto, la modificación del plazo también va a tener un monto, entonces esos montos de adicionales, los funcionarios, digamos, del ente ejecutor van a tener que evaluar, porque no, seguramente no están ejecutando una sola obra, sino de todas las obras tendrán que ir sumando cuánto necesitan para cada uno y de acuerdo a eso ir desechando las otras, ¿no? Es algo que también no está, digamos, claro en esta norma, pero qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso va a limitar, como dice, hay presión social de los trabajadores por el reinicio, y para tomar esa decisión, yo al menos viendo el desconocimiento de los funcionarios, esto va a tomar mucho más tiempo, porque todo funcionario, el temor que tiene es firmar algún documento que le genere algún proceso judicial o administrativo más adelante. Entonces, ahí va a haber una demora, tal vez porque no está clara en este aspecto, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Muchas gracias, ingeniero César Guerra. Si me Bueno, permite, ingeniero Manuel. diga usted, ingeniero Francisco. Bien, creo que también tenemos en la sala al doctor Vargas Machuca, quien sería interesante. Todas las opiniones que hemos venido dando es de la posición de cómo suponemos que puede actuar la administración pública nacional en sus diferentes reparticiones, ¿no? Pero sería interesante escuchar la opinión de un abogado que al mismo tiempo tiene una visión propia del otro actor de la construcción que se llama contratista. El doctor Vargas, si fuera tan amable. Su micrófono, doctor. Habilite. Sí, muchas gracias, ingeniero Manuel, muchas gracias por su exposición, igual al ingeniero Francisco. En esta sesión hemos aprendido bastante sobre lineamientos de administración pública desde los funcionarios que han tenido y ejercido responsabilidad en la administración de contratos. Bueno, han sido varias las intervenciones y quisiera centrarme en aquellas que han sido consulta de formalidades de aprobación relacionados a las ampliaciones excepcionales de plazo que norma la directiva 005-2020, así como también para aprobar los mayores costos o conceptos. Tengo que decir desde el derecho que el Estado siempre se pronuncia a través de actos administrativos. Es su forma como comunica sus decisiones. En ese sentido, ante la pregunta de la ingeniera y la duda que ha ido corriendo a través de esta conversación, se debe entender por una referencia directa a la ley, que cuando se dice que la entidad acepta la solicitud de ampliación excepcional de plazo, ese verbo aceptar se debe traducir en una resolución. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando firma un contrato de obra, o bien o servicio, lo que hace es estrictamente tener no solamente parte de una relación jurídica o contractual, sino también representar el fin común, el bien del Estado, ¿no? Que está en el artículo 1 de la ley. De manera que, a diferencia de los actos administrativos que conocemos después de un procedimiento administrativo común que tenemos en varios TUPAS, el Estado, en los contratos, emite los denominados actos contractuales administrativos, que es una forma jurídica de manifestarse, ¿no? De manera que conocemos que el Estado tiene una prerrogativa superior al contratista y lo hace ejerciendo dentro de la legalidad, porque tiene que cautelar el bien público. En ese sentido, reitero que tanto para la ampliación excepcional de plazo, tiene que haber una resolución deliberativa con sus considerandos
de la misma forma si es que reconociera o denegara el mayor costo o conceptos que norma la directiva. Bien, dicho esto, no voy a... Me hubiera gustado un poquito conversar más sobre los actos contractuales administrativos, que es una muy buena forma de entender las prerrogativas o las llamadas cláusulas exorbitantes que tiene el Estado, ¿no? O sea, esa facultad superior, ligeramente superior que tienen sobre los contratistas. Bueno, con relación a los protocolos de la muy buena exposición que hizo el ingeniero Loaiza al comienzo de esta sesión, tengo que ratificar un comentario que hicimos en una de las primeras sesiones, que es la siguiente, ¿no? En principio, reconocer la frondosidad de legislación que ha habido en estos tiempos, desde los primeros días de marzo, con el Decreto Supremo 08 que declaró la emergencia, ¿no? El decreto de urgencia que declaró la emergencia nacional. Bien, sobre la base de eso, la línea de conducción que como contratistas hemos tomado en HAS ha sido la que nos ha diseñado nuestra gerencia, tomando en cuenta en principio las normas sectoriales del sector salud. Las ha mencionado el ingeniero Loaiza, la resolución ministerial 239-2020 de salud, que a su vez tiene dos modificatorias, no las voy a mencionar, pero sobre la base de esas normas del sector salud, los demás sectores productivos, por mandato del Decreto Supremo 080-2020 de la PCM, han desarrollado sus propios protocolos sectoriales y sus propios lineamientos. Tal es así que el ingeniero Loaiza, al comienzo de su exposición, nos ha mencionado la resolución ministerial 089-2020 del Ministerio de Vivienda como un ejemplo, ¿no? Donde la que ha leído hace referencia al sector inmobiliario, ¿no? Tanto público como privado. En consecuencia, como contratistas, nos hemos tenido que ubicar en una primera fase, usando la terminología que está usando el gobierno, primero, desarrollando muy bien para nuestros planes de seguridad los lineamientos de salud. Hemos visto que esos lineamientos de salud han sido recogidos por las resoluciones sectoriales, como la RM 87, 88 y 89 del Ministerio de Vivienda, así como la 257 de Transportes, y Minería tiene los propios, ¿no? Y hoy día ha salido la de Agricultura y Riego con bastante tardanza, pero salió. Bien, entonces, teniendo ese material, esa base para hacer nuestro plan de prevención, control, de plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID, nos hemos guiado por la exposición que ha hecho hoy día el ingeniero Loaiza al comienzo. Para el caso de los proyectos inmobiliarios que tenemos, hemos tenido que hacer nuestros planos de ubicación, pedir la licencia de habilitación a la entidad, nuestra póliza CAR, nuestro plan de reanudación, y a la médula digamos, al elemento central de todo este protocolo sectorial, que es el PVCP, que es el acrónimo de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID. Esos, más las declaraciones juradas, etcétera, que viene más adelante, y las fotografías, es la carpeta, llamémosla, que tenemos que presentar al sector, en este caso al sector vivienda. Este sector va a darnos la conformidad de esta carpeta para que la traslade por vía regular a lo que el Decreto Supremo 080-2020 de la PCM del 3 de mayo de este año ha denominado el SICOVID, que está a cargo del Ministerio de Salud, que es una mesa de partes virtual donde se van a presentar de todos los sectores productivos, de todas las empresas públicas o privadas, estos protocolos. El Ministerio de Salud va a dar un código a cada centro de trabajo, a cada proyecto, y luego de tener esa calificación, llamémosla sanitaria, a nivel del Ministerio de Salud, es que recién entendemos
que cada unidad ejecutora o sector va a dar la siguiente condición que señala la normativa de la Directiva 0005, o una de las condiciones para empezar la obra, que sería la notificación del ente ejecutor para reiniciar trabajos, independientemente que se acabe el estado de emergencia, que el ingeniero Loaiza al comienzo también narró la complejidad para restaurar las condiciones totalmente. En ese sentido, quiero concluir en esta parte que si el proyecto o la obra, hablemos de la obra, superase el tramo del SICOVID, podríamos tener una notificación de parte de nuestra entidad para reiniciar los trabajos. Dicho esto, si recibiésemos ese oficio de manera virtual, estarían corriendo nuestros 15 días de la Directiva 005-2020 para presentar nuestra solicitud de ampliación de plazo excepcional con todos los componentes que nos norma el decreto legislativo 1486, ¿no? Más los procedimientos propios que ha normado la directiva para la situación de ampliación de plazo, más costos, que quiero recordar, se podría reclamar costos directos incurridos, mayores gastos generales variables también incurridos, el costo del plan COVID y los costos de removilización de equipos y personal. Con eso, ingeniero, he querido resumir también nuestra experiencia como contratista de HAS. Acá están ingenieros que han desarrollado ese plan para varios proyectos y tómenlo como una transmisión de experiencia. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctor Vargas Machuca. El doctor Vargas Machuca gentilmente ha participado ya en una edición anterior de Consultobras, ¿no? Relatándonos su experiencia con bastante detalle. Lo recomendamos que lo puedan ustedes apreciar. Ingeniero Francisco, ya entrando al tramo final de la presente charla, sé que quisiéramos dilucidar todas las interrogantes que puedan haber. El objetivo de estas charlas es justamente que aparezcan, ¿no? Y empecemos a discutir respecto a ellos. Su intervención, ingeniero Francisco. Bien, de que en la exposición anterior, acogiendo el documento que ha elaborado el propio OCE para explicar detalladamente lo que es la Directiva 05, incorpora un gráfico que se llama el flujo de reinicio de obras paralizadas por el COVID, y esto lo divide en tres partes. La primera parte le llama periodo de paralización de la obra, o sea, el periodo de la cuarentena. Esa parte, ¿no?, tiene una cifra fija, que va a resultar el periodo que haya transcurrido entre el 16 de marzo y la fecha que finalmente pudiera ser la terminación de la inmovilización, que podría ser el 30 de junio. Luego viene un periodo de implementación de medidas y adaptaciones en los ambientes de trabajo previo al reinicio de la obra. Esto hay que entenderlo esencialmente, la implementación material, física, en cuanto se refiere a cómo va a prepararse todo el escenario para tanto el ingreso de los trabajadores como para su salida, ¿no? Tema que ya se conversó. Y finalmente viene el periodo del reinicio de obra, en el cual están incorporados los conceptos de que van a modificar precios unitarios, ¿no? Y que en la norma se ha cuidado mucho de no usar la palabra adicional. Dense cuenta, con minuciosidad, no se usa ni siquiera una vez. En todo el texto tanto del decreto legislativo como de la norma, no se usa la palabra adicional. Sin embargo, los mayores recursos que fueron necesarios, tenemos que entenderlo como mayor requerimiento presupuestal. Y el requerimiento presupuestal está previsto en la Ley de Sistema Nacional de Presupuesto. En cambio, la palabra adicional corresponde al manejo, ¿no?, de la Ley de Contrataciones del Estado, que es una norma que tiene carácter especial, ¿no?, pero que en este caso no está siendo utilizado. Entonces viene la discrepancia, ¿no? Si en el fondo es más plata, de acuerdo, y esos son los términos presupuestales, pero no en el término de mayores prestaciones, que es el concepto que guía los criterios para dar trámite a un adicional. Ahí hay una diferencia. Y ya decía hace un momento de que el decreto legislativo tiene el mismo rango de la ley
3225, ¿no? O de cualquier otro decreto legislativo, y que por haber salido con un carácter especial y excepcional va a prevalecer sobre la otra norma. Lo que quiere decir de que, si bien es cierto que podría superarse el periodo de los 15 días para comunicar mediante una resolución, sin embargo en los 15 días tendrá que quedar definido estos aspectos, pues de lo contrario, ¿no? Podría quedar consentida. Es más, la norma ha previsto algo más, que si se atrasara el contratista en presentar la documentación sustentatoria, eso no le quita el derecho a perseguir la aprobación, ¿no? Lo cual también vuelve a poner la pelota en condiciones riesgosas en la cancha del Estado, por lo cual el Estado tiene que prepararse de la mejor manera, no digamos de la manera perfecta, porque esto es absolutamente nuevo, pero sí nos va a obligar a que las entidades públicas tengan que tener equipos armados para dar atención a todo esto. En las anteriores análisis se hablaba de que siempre es el contratista el que va a tomar la iniciativa. Sin embargo, de la palabra del señor representante legal de una empresa que está presente, él manifiesta, vamos a esperar la carta que nos diga que ya debemos empezar, para que empiecen a correr los plazos del 1486, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, siendo ambos actores, el Estado y los contratistas, ¿no? Sin embargo, hay bastantes cosas que afinar, ¿no? Y seguramente que van a seguir saliendo algunas precisiones normativas respecto de esto, y también del mayor dinero que tengamos que utilizar, y que han habido dos criterios para hablar de esto. Primero, de que hay obras que se podrían suprimir o postergar, no llegando a ejecutarse, y de ahí provendrían los mayores recursos que requieran, digamos, los mayores costos de las obras por contrato, ¿no? Porque la relación contractual que existe entre un privado y un público, la ley claramente le ha concedido el carácter prioritario sobre el resto de las otras normas. Téngase en cuenta que mientras que la ley de contrataciones tiene digamos, tiene un articulado siempre que indica su prevalencia sobre cualquier otra norma de derecho público y privado en materia de contratos, no dice, sin embargo, lo mismo, no tiene un equivalente, ¿no?, de ese artículo cuando hablamos de la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. No hay un artículo que diga, en materia de presupuesto, esta norma prevalece sobre cualquier otra, inclusive sobre la de contrataciones. Porque la relación que habla de presupuesto es de un nivel regional a un nivel nacional, o de un nivel municipal a un nivel nacional, que es Estado con Estado, en tanto que la ley de contrataciones es la relación de un público con un privado, y de ahí su carácter especial. Bien, hay bastante tela que cortar sobre esto, y creo que se ha avanzado un poco más, ciertamente, pero todavía hay temas que tienen que ser mejor dilucidados. Con esto, yo terminaría mi participación esta noche dando las gracias, por cierto. Bueno, muchas gracias, ingeniero Francisco, ingeniera Nelly Castañeda, ingeniero Erich Alarcón, ingeniero César Guerra, doctor Vargas Machuca también, que nos ha acompañado esta noche, y a todos los que están presentes en la conversación que hemos tenido hoy día. Nosotros finalizamos esta reunión, no sin antes invitarlos a las que vienen, ¿no? Estamos coordinando con algunos funcionarios de entidades públicas para que ellos también puedan compartir sus experiencias que están viviendo día a día. Las entidades se están preparando, algunas más, algunas menos, no lo sabemos bien, ¿no? Pero lo importante es aportar, ¿no? Aportar. Los documentos están en el llano, todos tenemos acceso a ellos, y simplemente lo que tenemos que hacer es estudiarlos y compartir lo que nosotros saquemos de ellos. Muy buenas noches con todos ustedes, y los invitamos para la siguiente oportunidad acá en Consultobras. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.